Muy buenas tardes, estimados participantes. En este webinar les damos la cordial bienvenida desde la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, UNAM Managua. Y en este webinar que está organizado por el Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles y la Dirección de Extensión Universitaria. El día de hoy tenemos la temática el proceso del duelo y sus implicaciones culturales en tiempo de COVID-19. Estas presentaciones estarán a cargo del maestro Roberto Arana, licenciado en Psicología Clínica, posgrado en Psicología Forense y máster en Antropología y Liderazgo Social. También estará presentando esta ponencia la maestra Arlen Castro, máster en Pedagogía de la Educación Superior, psicóloga de la Dirección de Orientación Vocacional y Psicológica de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, docente investigadoras. Nos van a disculpar en los momentos de retraso por problemas técnicos, pero lo importante es que estamos acá con todos ustedes y sean todos muy cordialmente bienvenidos. Maestra. Gracias, maestro. Buenas tardes, público que nos acompaña. Bueno, mi nombre es Arlen Castro, como decía el maestro Leslie, ¿verdad? Coordinador de la Dirección de Orientación Vocacional y Psicológica del Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles. En este momento, en este webinar, estaré compartiendo con Roberto. Hola, Roberto. Hola, saludos. Conectado desde Granada, ¿verdad? Estaremos compartiendo y vamos a hablar en esta ocasión del proceso del duelo. Específicamente, ¿verdad? El tema ha estado... El proceso de duelo y sus implicaciones culturales en tiempos de COVID-19. Y viene la otra, ¿no? Bueno, la Real Academia de la Lengua define el duelo como dolor, ¿verdad? Lástima y aflicción y el sentimiento que tiene la persona ante la pérdida de algún familiar, amigo, ¿verdad? Específicamente el duelo psicológico que se pone de manifiesto debido a la pérdida de una... Gracias, Aunque pensé en algo. Lo mismo deseché la idea. En cuanto a esto, hay muchas a veces interrogantes, específicamente el duelo no solamente está relacionado a la pérdida de una persona, sino también está relacionado a lo que es pérdida laboral, la pérdida de un empleo. También está relacionado a lo que es la pérdida incluso de alguna mascota, la pérdida de una vivienda, la pérdida o ruptura de una relación de pareja. Específicamente, las variables para poder elaborar el duelo están relacionadas al tipo de pérdida. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos del tipo de pérdida? Específicamente tiene que ver con cómo fue el deceso de la persona. Hay veces que en algunos momentos la persona está viviendo ya un proceso de enfermedad, puede ser de forma lenta, ¿verdad? O paulatina. Otras veces es una enfermedad bastante larga. Y en otros momentos hay pérdidas inesperadas. Las pérdidas inesperadas están relacionadas mucho a hacer lo que nosotros llamamos estrés postraumático. Esto puede ser, ¿verdad?, algún accidente automovilístico, puede ser también algún suicidio, la pérdida perinatal de alguna persona, ¿verdad?, estando embarazada. Entonces, el cómo se dé la elaboración del duelo va a depender de esto. También va a depender del tipo de personalidad. Porque de acuerdo a mi personalidad, cómo han sido mis experiencias, cuál es mi estilo de vida, mi formación, cuál es incluso, ¿verdad?, desde el punto de vista de mis creencias religiosas, eso me va a ayudar a poder afrontar el duelo.
Otra de las variables en la elaboración del duelo es el rol social que yo tengo con la persona, el grado afectivo con el fallecido. No es igual hablar del duelo que está viviendo una madre, un padre, y el duelo que están viviendo los amigos, que está viviendo el vecino por la pérdida de esa persona. Es más fuerte, ¿verdad? Cuando se tiene un rol más cercano. Y también otra de las variables es en la elaboración del duelo son las experiencias previas. Hay personas que nunca han tenido un deceso en la familia y otras, ¿verdad? Que ya hemos tenido desde nuestra niñez a veces el abuelo o el primo. Entonces eso nos va preparando también y vamos adaptándonos y sabiendo, ¿verdad? Que lo único absoluto que podemos tener en esta vida es de que hoy estamos y que en una hora, mañana o en un año, pues lo único absoluto es que podemos morir. Específicamente también otra de las variables es la coexistencia de estresores biopsicosociales. Esto tiene que ver con si hay enfermedades de factor mental y también de factor físico. Porque no es lo mismo la persona que vive una enfermedad crónica, diabetes, o que está también con algún problema cardíaco o alguna enfermedad mental, ¿verdad? Que tiene ya algunos padecimientos o síntomas relacionados a lo que es la ansiedad o enfermedades relacionadas al estado de ánimo. ¿Cómo yo estoy? Eso también va a depender. El apoyo social que la persona pueda tener también. Esto es una variable muy importante para poder elaborar el duelo. Si lo tengo o no tengo ese apoyo social, familiar, amigo. La situación laboral y económica también es otra variable, ¿verdad? En cuanto a esto. Vamos a hablar de esta parte rápida, ¿verdad? Las teorías psicológicas, algunas de forma general, nos hablan, Freud habla de lo que es la melancolía y el duelo. Específicamente el duelo, él lo habla como que es el duelo normal, y la parte de la melancolía lo habla como el duelo, los duelos no resueltos o los duelos patológicos. Volvi también habla del duelo desde su teoría de apego, la parte afectiva, ¿verdad? El lazo afectivo con que tenga con algunas figuras familiares, eso va a depender también del nivel con que se viva el duelo. Y Parker también habla desde su teoría de transición psicosocial. En las etapas del duelo tenemos lo que es la negación, el enojo, la depresión, el enojo, la negociación, la depresión y la aceptación. Son 5 etapas, ¿verdad? Desde algunos teóricos han formulado, algunos le llaman etapas, fases, Freud le llama tarea. Específicamente, no todos tenemos que pasar por cada una de las fases. Ni una va a ser primero tampoco. Hay gente que tal vez pueda hacer negación, enojo, negociación y luego aceptación. No todos van a pasar por procesos de depresión. Otros puedan pasar por todas las fases. Pero esto va a depender del tipo, como decíamos anteriormente, del tipo de personalidad y los factores biopsicosociales implicados en él. El duelo en tiempos de pandemia. Cuando hablamos del duelo en tiempos de pandemia, ¿verdad? Muchos se han sentido limitados en acompañar algunos familiares en algunos velorios, en acompañar a despedir al cementerio al deudo y a sus familiares. Y otros, ¿verdad? Específicamente hemos visto que por medidas protocolarias del Ministerio de Salud, tanto acá en Nicaragua como en otros países, cuando una persona fallece o falleció, ¿verdad? De lo que es COVID-19, únicamente 1 o 2 familiares acompañan. Y no podemos despedir, abrazar o ver el féretro, ¿verdad? Entonces, en esta parte, eso limita el poder despedir a nuestro familiar, a nuestros amigos, como nosotros hemos estado acostumbrados. Ya Roberto luego nos va a hablar, ¿verdad?, de todo esto, de estas implicaciones culturales posteriormente. Entonces, dentro de las medidas de prevención en cuanto a esto, ¿verdad?, en cuanto a momentos de pandemia, tenemos lo que es evitar las aglomeraciones. Algunas personas también han hecho aislamiento voluntario por factores de contraer lo que es el virus. Y en otros países, más limitados todavía lo que es el confinamiento. En Nicaragua, cuando hay un diagnóstico de COVID-19, ¿verdad? Entonces solamente va 1 o 2 familiares
y el personal del cementerio equipado con todas las medidas de seguridad. Y cuando el diagnóstico no es verdaderamente por el virus, bueno, algunos familiares están acompañando a los deudos, pero está muy limitado, cosa verdad que a veces en Nicaragua es bastante, cuando es una persona muy querida. Nosotros somos muy solidarios a acompañar este proceso, la comunidad. En la parte laboral también acompañamos a nuestros compañeros de trabajo y nos hemos visto limitados por esto. Las manifestaciones normales en cuanto a lo que es el duelo, ¿verdad? Normal, lo natural dentro de las normas, ¿verdad? Estamos hablando que se manifiestan malestares somáticos a nivel corporal, a nivel emocional también aparecen lo que es la culpa, preocupación por la persona que falleció, algunas reacciones de hostilidad, y esto también a nivel de síntomas puede alterar también lo que es el sistema inmunológico. Entonces algunas funciones también pueden alterarse y ver o manifestarse algunas infecciones de orden de enfermedad, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando también de sensaciones físicas, opresión en el pecho, vacíos estomacal, opresión en la garganta, falta de aire. Esto también es normal. En la forma del sentimiento se puede manifestar a través de la tristeza, culpa, enfado, soledad, la ansiedad, la parte también de a veces insensibilidad. En la parte cognitiva o pensamientos estamos hablando que hay confusión, sentido de presencia, de que siento todavía la persona que está en el cuarto, de que lo espero, lo añoro, ¿verdad? Su llegada. Y en algunas personas, ¿verdad? Desde el punto de vista psíquico también, algunas pueden tener algún tipo de alucinaciones con que lo puedan ver. Desde el punto de vista de la conducta, a veces hay alteración en el sueño, en el aislamiento, trastornos también alimenticios, visitar lugares frecuentemente que la persona visitaba, suspirar, el llanto, o llamar por su nombre a la persona, ¿verdad? También es otra de las partes acá. Entonces voy a dejar a mi compañero Roberto Arana y él nos va a hablar acerca de lo que son los ritos culturales y las emociones en el proceso de la muerte. Gracias, maestra, y gracias también a la universidad por esta oportunidad. Uno de los aspectos que ya se han mencionado en el duelo es que el duelo también tiene una íntima relación con el aspecto de la cultura. Y la cultura incluye lo que es la construcción de una serie de ritos, una serie de prácticas, una serie de creencias, una serie de cosmovisiones que definen y marcan no solamente parte de nuestro comportamiento, sino también el significado que nosotros le damos a cada cosa. Es decir, cada cultura asigna un valor especial a ciertos aspectos que están íntimamente relacionados con su cosmovisión. Dicho de manera más sencilla, si bien es cierto, las emociones son parte de todos nosotros los seres humanos y en cualquier cultura, independientemente de cuál sea o dónde esté geográficamente orientada, los seres humanos tenemos características similares o afines en nuestro mundo emocional, es decir, todos los seres humanos reímos, todos los seres humanos lloramos, todos los seres humanos experimentamos tristeza, alegría, sorpresa. Sin embargo, el sistema de creencias que tiene una determinada cultura se encarga de modelar o moldear en cada uno de nosotros el cómo se supone que nosotros deberíamos de experimentar o de pasar ciertos procesos en la vida. Es decir, la cultura puede moldear desde cómo enamorarse, cómo hacer un proceso de cortejo, cómo llegar hasta celebrar una nupcia. Y de igual forma, la cultura entonces se asocia a los procesos de duelo. Cada cultura tiene, de acuerdo a esas creencias que ya mencionábamos hace un momento, una serie de indicadores que quizás no están dichos, es decir, no se nos enseña cómo llorar a nuestros difuntos, no se nos dice al difunto hay que llorarlo de esta o de esta otra manera, sino que a través de la modelación o de este proceso de modelación familiar, nosotros vamos aprendiendo a través de la observación, a través de del rito y la práctica, que es justamente el tema que queríamos mencionar en este momento. Yo hace un tiempo atrás hice una investigación durante aproximadamente 2 años acerca del proceso de duelo desde la perspectiva cultural a través de la metodología de la etnografía. Y en el caso mío yo trabajé con la comunidad indígena de Monimbó y sin embargo estos procesos, como les decía, van a cambiar de comunidad en comunidad. Pero una de las cosas bien interesantes que se observaban en estos procesos de duelo es que el duelo incluye
hasta, por ejemplo, el aspecto de la gastronomía. Es decir, ¿qué es lo que se come en una vela? ¿Qué es lo que se cocina cuando el difunto está agonizando? ¿Qué es lo que se da en el caso, de acuerdo a los sistemas de creencias religiosas, los que hacen rezos, por ejemplo, a los 3 días o a los 9 días, o el Día de Muertos, por ejemplo? Entonces, esto está muy íntimamente relacionado a estos ritos que están vinculados a, por ejemplo, lo que se come en una vela, a quiénes son los líderes espirituales que acompañan esos procesos. Para la familia es muy importante contar con la presencia de un líder espiritual. Sí, en este caso la familia tiene un sistema de creencia trascendentalista, es decir, si tiene un compuesto religioso en su sistema de creencia. Entonces, al menos en el sector de Monimbó, solo por poner el ejemplo, hay figuras que son claves dentro del proceso de la vela, como son los maestros rezadores, que son líderes tradicionales que acompañan a la familia desde la misma noche de la vela, los 3 días, todo el novenario, si en el caso de que la familia fuese católica, en el caso de que la familia tuviese otro sistema de creencia, como por ejemplo ser cristiana evangélica, entonces hay una percepción un poco diferente de la muerte, ya que en este caso la persona tiene la seguridad de dónde está su difunto. Es decir, ellas dicen, nosotros nos basamos en lo que la persona creía en vida, y si en vida ella fue creyente, entonces ya ahora ella ya está descansando, y no esperamos o dudamos acerca de si va a pasar o no un proceso de purificación para que el alma pueda ascender o entrar a la presencia de Dios. También aquí entra mucho en juego los sistemas de las creencias tradicionales, por ejemplo. Ya cuando hablamos de nuestros pueblos chorotegas, por ejemplo, la creencia entonces de que la muerte no es más que un paso a conectarse al todo. Entonces, en este sentido, viene de una línea panteísta donde se cree que el espíritu del familiar se une a la madre tierra, se une al cosmos, se une al todo, y entonces no ven la muerte desde una perspectiva de dolor y sufrimiento absoluto como una pérdida, sino bien como una transición. Entonces, hay una serie de ritos fúnebres que, como decía, de acuerdo a cada región pueden variar. Incluso está el elemento de las flores, la música, la danza, el folclore. En el caso de Monimbó, la práctica de la fajina que se realiza para estar limpiando constantemente los cementerios. No sé si pasamos a la siguiente, por favor, diapositiva. Y dentro de este aspecto, entonces también se va dando todo lo que se conoce como una transmisión generacional en cómo nosotros vamos a afrontar el duelo. Algo bien interesante, que más adelante también lo abordaremos en el tema de la resiliencia, es que de acuerdo a la cosmovisión o a la percepción que tenga una cultura acerca de lo que es la muerte y acerca de lo que es cómo afrontar este proceso de duelo, eso se convierte en un factor que puede ayudar a la persona a que el duelo se sobrelleve de una mejor forma o no. Les voy a poner un ejemplo rápido. Se cree que aquellas culturas que están más vinculadas con el concepto de la muerte o que naturalizan más la muerte como parte de la realidad de la vida, afrontan mejor el duelo. Aquellas sociedades o sistemas culturales que, por ejemplo, tienen clichés profundos sobre esto, no hablan acerca de este tema, o dentro de sus expresiones culturales y artísticas no se dan expresiones asociadas a la muerte, entonces sucede que esto le genera un mayor impacto, un impacto más profundo al momento de tener que afrontar la muerte. Pongámoslo de esta forma. El nicaragüense, por cultura, nos reímos de las cosas que suceden en nuestro entorno, aunque eso no significa que no nos duela lo que está pasando. Usted va a ver aquí en Masaya, por ejemplo, ya en unos meses, que hasta se hacen festivales, tales como los Ahuizotes, donde la muerte es vista desde una perspectiva de jolgorio, desde una perspectiva de júbilo, y no porque nos alegre morir, porque creo que nadie al menos desea morir pronto. Sin embargo, ha llegado a formar algo de una parte tan natural de nuestro sistema cultural, que entonces cambia y define lo que va a ser nuestro enfoque o nuestra percepción o cosmovisión de lo que es el duelo, que lo hemos venido aprendiendo de generación en generación. La gente decía, por ejemplo, en Monimbó, que fue mi enfoque de estudio, de que antes, por ejemplo, era importante llorar al muerto a grito partido y que mientras más se oyera, más se quería al familiar. Eso de pronto a lo largo del tiempo puede ir cambiando, de acuerdo, insisto, a la región geográfica donde estemos ubicados, a la composición étnica del grupo social en el cual estemos trabajando, pero definitivamente sí existe una gran y profunda relación entre lo que es la cultura
y el proceso de duelo. Siguiente diapositiva. Gracias. Nuestra compañera Arlen continúa. Ok. Para hablar, ¿verdad? Lo que nosotros hablamos de lo que es el duelo inconcluso, duelos patológicos le llaman algunos, o duelos no resueltos. Específicamente, ¿verdad? Desde lo que es la clasificación internacional de enfermedades mentales, clasifica el duelo normal, como le hablaba anteriormente, con los síntomas de orden de culpa, de tristeza, y está, ¿verdad?, relacionado específicamente por un fallecimiento del miembro de la familia. Entonces, dentro de esto dice, hay normas cuando nosotros hablamos de un duelo dentro de su norma. Cuando un duelo es un duelo inconcluso o no resuelto, específicamente hablando de patología, habla de que se presentan trastornos de adaptación. Esto es relacionado a lo que es el aspecto social, hay aislamiento, si trabaja no hay deseo, ¿verdad?, de continuar con su vida laboral, si estudia no quiere continuar sus estudios. En el ámbito social, hay alteraciones en el ámbito familiar, en su salud también tiende a decaer. Hay reacciones depresivas prolongadas. Dentro de, cuando nosotros hablamos de reacciones depresivas prolongadas, cuando hablamos de un síndrome, estado depresivo, ¿verdad? Esto también está relacionado al tiempo en que está. Para el CIE-10, ¿verdad? Habla de que es más de 6 meses en este estado. También tenemos reacciones de ansiedad y de depresión, también relacionados a lo que es el tiempo. Hay predominio en alteraciones emocionales, específicamente más alteraciones en el estado de ánimo, alteraciones disociales. Algunas personas tienden a vivir como vivía esa persona, a creer, ¿verdad? Y también que podría morir de lo que de la causa de muerte de la persona. Hay alteraciones también a nivel emocional. Entonces, en esta parte no hay mejoras en cuanto hablamos, ¿verdad?, del tiempo. Entonces, podemos hablar de que hay un duelo patológico. Incluso, duelos inconclusos podrían estar relacionados con aquella persona de que en el momento de la despedida de su deudo no vivió a nivel emocional la tristeza o la despedida, el llanto, aquel dolor. Muchas personas, ¿verdad?, pueden decir, no llores, tenés que acompañar o darle fuerza a tu mamá o a tu papá, a tu hermana, que es la persona más cercana a esto. Entonces, el duelo tiene que vivirse. Yo soy de... No, ¿verdad? No comparto ese tipo de criterios con que algunos, ¿verdad?, hasta dan algunos fármacos para que la persona no se pueda alterar a nivel emocional. Se tiene que vivir, simplemente hay que acompañar, hay que apoyar el duelo. Entonces, por eso a veces es que se hacen este tipo de duelos no resueltos o duelos, ¿verdad?, inconclusos que hablamos. Ok. Ahora, sí, justamente sobre ese punto de el no vivir el proceso de duelo y de no dejar que la persona cierre esos ciclos, porque muchas veces dentro de la percepción de la persona queda como inconcluso. Pongámoslo de esta forma. Si se supone que la cultura define una serie de procesos, de prácticas, de ritos, y naturalmente debido a las circunstancias de fuerza mayor que estamos enfrentando a nivel mundial con el tema del COVID y la pandemia, hay muchas personas que al no poder practicar o desempeñar o desenvolver el rito o las prácticas tradicionales que están dentro de su sistema de creencias, tales como incluso llegar a despedirse de su ser querido o tener una vela, por ejemplo, en el caso de cuando no se puede, o el tener que estar acompañado de los familiares y de los seres queridos, de la comunidad. Entonces, eso hace que dentro de la persona en algún momento pueda darse la sensación de que algo quedó pendiente, de que de una u otra forma hubo algo que, dicen, no lo despedía como debía, no le di el entierro que se merecía, es más, ni siquiera le pude hacer una vela. Entonces, este aspecto es clave porque, número uno, es importante sí dejar que la persona agote todos los procesos del duelo natural, como decía nuestra compañera hace un momento. Yo soy igualmente partidario de la misma línea de
no dar fármaco, sino dejar que la persona libere sus emociones, libere el llanto, pasa incluso por procesos de tristeza, porque es parte de la forma en la cual nosotros nos curamos. Y algo interesante que también descubríamos dentro de este proceso investigativo del duelo y la cultura que les estamos mencionando, es que el rito no solamente es un simbolismo del mundo afectivo de la persona. Es decir, el rito también es terapéutico para la misma persona. ¿Por qué? Porque el rito también es parte del proceso a través del cual la persona se sana, a través del cual la persona expresa o libera o hace catarsis para poder desahogar toda esa presión interna, todo ese sistema emocional que necesita ser evacuado. Y existe una íntima relación, que ya lo mencionábamos, entre la comunidad y la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperación que todos los seres humanos tenemos. Hay, como decimos, todo un proceso natural del duelo que ya ha sido mencionado, y de igual forma hay momentos donde este duelo se comienza a hacer un duelo ya más complejo, donde ya dura más de lo que debería de durar, donde la intensidad de los síntomas son mayores, igual que la frecuencia. ¿Y qué pasa entonces? ¿Y cuál es la recomendación acá? Si bien es cierto, hay ritos que no se pueden practicar debido a ciertas situaciones de distanciamiento social, eso no limita el que se dé la expresión de la solidaridad. Algunos incluso dicen que hay que reformular el concepto de distanciamiento social y que no debería de llamarse distanciamiento social, sino solamente físico, porque el contacto social y la relación afectiva yo la puedo seguir teniendo pese a no estar físicamente cerca de las demás personas. En el proceso incluso de las velas, en el proceso del duelo y del acompañamiento que la comunidad da a la persona, se da todo un sistema incluso de intercambios, de correspondencia social, de yo te acompaño. En el caso, por ejemplo, de Monimbó, tienen una bebida llamada chilate, que se da en los días posteriores a que el difunto muere, y se le comparten agradecimiento a todas aquellas personas que me acompañaron en el proceso del duelo. Entonces, este sistema de comunidad y de vivir en comunidad, del buen vivir, que es muy característico de nosotros los nicaragüenses y de otros sistemas también culturales, nos ayuda de una forma increíble por el hecho de que nosotros podemos basarnos en esa complementariedad social, en ese apoyo, en esa expresión de amor, de solidaridad de parte del otro, para que de esa forma entonces nosotros podamos sobrellevar un proceso que ha sido muy difícil. Siguiente diapositiva, por favor. Hablando siempre de este tema del rito y del simbolismo en las perspectivas culturales, quizás la letra va a ser un poco pequeña y pueda que más les compartamos luego la diapositiva, pero algo interesante que encontramos también fue que durante estas etapas del duelo se iban dando, al menos en la comunidad que yo hice el estudio, ciertos simbolismos culturales que tenían una significación para la misma comunidad. Les voy a poner un ejemplo. En la fase de crisis o en la fase más aguda del duelo, las personas cuentan con el acompañamiento de la comunidad. ¿Dónde? En la vela. En el caso de los que tienen creencias católicas, hacen rezos posteriores. En el caso de los que tienen creencias, por ejemplo, evangélicas, se da siempre un acompañamiento de parte de la iglesia. Y esto para la persona tiene una significancia, ya que se cuenta con una red de apoyo. Esta red de apoyo es la misma comunidad que está alrededor de nosotros. En el caso de los rezos o de las oraciones y de las prácticas, las visitas de las amistades, ya sean de los líderes espirituales, de los familiares, de los seres queridos, de los vecinos, se convierten en una fase medular de soporte para la persona que está experimentando la fase del duelo. Ahora, algo interesante también es que dentro de la misma etapa de la negación del duelo, que es que aunque mi mente sabe que ya mi ser querido ya no está conmigo, mi mente sabe que ya murió, sin embargo no lo logramos asimilar. Para la persona todavía le parece mentira. Algunos dicen, siento que estoy soñando, siento que voy a llegar a la casa y lo voy a encontrar, que me va a saludar, que voy a entrar a su cuarto y ahí lo voy a encontrar. Entonces, se dan también una serie de expresiones o de rituales culturales que son parte de esta fase de negación y al mismo tiempo de despedida. Por ejemplo, hay personas que ponen el vaso de agua debajo de la cama, porque dicen es que él todavía va a venir acá y va a beber. Desde el sistema de creencia espiritual puede tener un significado, pero desde el sistema de interpretación psicológica, nosotros entendemos que todavía la persona está en ese proceso de asimilación. Se niega a soltar, a dejar ir a ese ser querido, y entonces dice, no, yo le voy a poner alimento porque él me viene a visitar, porque yo escucho su voz, porque siento su olor, porque yo escucho que en la casa todavía camina. Entonces el doliente aún no suelta, hay una permanencia de la imagen del ser querido y se da a través de ciertas expresiones o de manifestaciones fenomenológicas
que se transforman en simbolismo, que preservan el punto de contacto con el deudo. Es decir, yo creo que mi ser querido todavía está en la casa porque mi subconsciente realmente lo que está es luchando por no soltarlo, porque siento que si acepto completo la realidad de que él ya no está, es como si lo estoy abandonando. Luego, en la etapa del enfado, de la rabia, se da un proceso más privado del duelo. En la etapa incluso depresiva, se dan expresiones tales como el luto, si me he visto de negro. Hay otros que dicen, no, el duelo no se lleva afuera, se lleva adentro. Y son parte de esas expresiones culturales. Y incluso, no solamente está en la fase reciente del duelo, sino también en la fase posterior, cuando ya se está asimilando el proceso de duelo, que se dan ciertas prácticas asociadas a cómo recordamos a nuestros seres queridos. Hay familias que acostumbran a poner altares permanentes en las salas de sus casas, la foto del ser querido con una vela, o si son católicos, acompañada de imágenes religiosas con la foto del difunto. Otros dicen, no, el recuerdo de mi ser querido yo lo llevo en el corazón. Otros dicen, bueno, yo voy a mantener intacta su tumba porque de esa forma estoy honrando su memoria. Entonces, estos aspectos, ustedes pueden notar que las mismas fases del duelo se acompañan de simbolismos culturales que, como decíamos, cambian de región en región y de grupo en grupo, pero que para todos tienen una significancia crucial. Y para concluir este punto, entonces lo que diríamos es interesante que el simbolismo y los rituales no son solo expresiones fenomenológicas de la parte emocional o subjetiva. No solo es la parte de cómo libero mi mundo emocional, sino que a la vez me ayuda en un proceso de sanación. Desde la psicología pudiéramos aquí utilizar el enfoque de la Gestalt, por ejemplo, y de cómo a través de ese simbolismo que yo le atribuyo a esa práctica, tiene un poder incluso curativo para las mismas personas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Compañera Arle. Ok. Hemos hablado, ¿verdad?, dentro de lo que se da la fase de un proceso de duelo, ¿verdad?, dentro de las normas. En Nicaragua no tuvimos no tuvimos lo que es el confinamiento, específicamente algunos decesos en este momento de pandemia no relacionados a la causa, ¿verdad?, de duelos perdón, de muertes por COVID. He visto, ¿verdad?, he notado de que algunas familias han acompañado muy poco, a muy pocos amigos, muy privados, familiares, pero sí han hecho ese ritual de despedida. Uh-huh. Algunas iglesias han optado también por cambiar sus horarios. Si antes solo tenían una misa o un culto, ahora tienen 2 o 3 para distribuir a la persona. Entonces, en estos casos se han hecho algunos ritos. Tenemos, ¿verdad?, la dicha de que se han hecho algunos ritos, pero específicamente cuando hablamos del doliente, ¿qué nosotros podemos recomendar como estrategias de afrontamiento? Permitir, ¿verdad?, que la persona viva su dolor, viva sus emociones. Aunque no podamos ir al cementerio, sí podemos llorar desde casa. Podemos llorar desde casa, podemos acompañar desde casa con mi primo, con mi familiar, esa emoción. Otra de las cosas que yo he visto, particularmente en algunos momentos, personas que han hecho Facebook Live o algún grupo de WhatsApp, las personas que fueron al cementerio, graban, pasan un grupo en la familia y el resto de la familia que está acompañando desde casa puede vivir esa despedida. Y ha utilizado, ¿verdad?, desde la tecnología, he visto esto. Entonces, permitir vivirse ese dolor, esa parte, esa emoción. Pedir ayuda cuando se necesita, ¿verdad?, ya sea con un amigo, con un familiar, pero la persona doliente, afectada, que está viviendo, pedir ayuda, auxilio cuando sienta de que la respuesta a ese significado del dolor no la encuentra. Para quienes sientan que quedaron sin palabras, sin poderlo decir, sin acompañarlo en el hospital, sin poderlo llorar, sin poder asistir incluso, una de las medidas que yo recomiendo es poder escribir una carta en una hoja de papel, ¿verdad?, escribir todo eso que yo le quise decir a la persona, lo escribo, luego lo leo en voz alta y si quiero quemar la hoja o romperla, ¿verdad?, también la puedo desechar. Algo que quiero dejar claro, ¿verdad?, es que
pasar por el proceso de duelo o elaborar mi duelo no significa que voy a olvidar completamente a la persona. Uno de los procesos a nivel psíquico es la memoria, y eso siempre va a quedar ahí. Entonces, todo lo que son los recuerdos, todas las fotos que nosotros podamos tener, he notado también que hay personas que utilizan aplicaciones de TikTok o otro tipo de aplicaciones y elaboran videos desde la niñez, aquellos momentos que convivieron con las personas, y están utilizando este recurso también para poder asistir el duelo. Entonces podemos utilizarlo también. Otra de las formas, otro de los rituales, ¿verdad? Es que cuando pase esto o nosotros consideremos de que estamos preparados para ir y visitar el cementerio, también lo podemos hacer. Entonces también algunos rituales se pueden hacer. Yo he visto misa y algunos cultos también a nivel virtual. Algunos solo porque se menciona el nombre o recemos todo, en grupo también se puede hacer y lo están haciendo. A nivel del grupo de apoyo, ¿verdad? Específicamente, ¿qué podemos hacer? Facilitar lo que es la comunicación, más que hablar, yo digo escuchar al doliente. El doliente necesita expresar sus emociones, entonces nosotros como familiares, como amigos, escucharle, ofrecer una ayuda concreta, ¿verdad? Y tomar la iniciativa que nosotros podamos acompañar. Hay personas que en este momento de pandemia también trabajaron lo que es la solidaridad. Hay personas que no podían salir, pero con todas las medidas de protección, mascarilla, uso de lente, venían y llevaban a la persona que tenía COVID y le ponían su alimento en la puerta de su casa. Entonces también en Nicaragua se vivió. Nicaragua tiene una particularidad y una característica muy solidaria, entonces también se vivió esto. Respetar la forma individual que se expresa el dolor. Nunca un dolor va a ser comparado con otro. Entonces, mira, yo me recuperé rápido, mira cuando falleció fulanito de tal, yo lo hice rápido. No, hay que respetar cada quien desde su psique, ¿verdad? Tiene su tiempo para poder elaborar su duelo, y la recuperación también va a variar. Establecer contacto físico, ¿verdad? Adecuado. En este momento lo que yo podría recomendar es con los que están cercanos en casa. Aprendernos también a sentirnos cómodos cuando la persona quiera estar sola, desde su silencio y respetando también su silencio. Sí, a los familiares más cercanos yo recomendaría, ¿verdad?, que estemos atentos a cualquier reacción complicada del duelo. Cuando pase más de 6 meses, cuando ya pase más de 1 año, o cuando hay algunas apariciones de síntomas relacionados a lo que es la depresión, o otras ideas, ¿verdad? Como lo que son también algunas ideas suicidas. Favorecer también las actividades, que pueda ayudar a la persona. En algunos momentos, y siempre cuidando, ¿verdad?, con las medidas de cuidado y de protección, en pandemia podemos también visitar algunos lugares que la persona estaba acostumbrado a hacerlo. Otros están haciendo altares en su casa, poniendo en un rinconcito su foto, como decía Roberto, poniendo una vela. Entonces también esto está así. A continuar, ¿verdad? Animar a continuar su vida laboral si se puede, los estudios, a no retrasar el proceso de duelo, porque mientras más ocupados estemos, también eso va a ayudar a nosotros a podernos recuperar. Entonces quedamos con el periodo de preguntas y respuestas. No sé si podía añadir solo algo antes de... Sí. Algo importante también en relación al tema del duelo es que el duelo está dentro de la categoría de problemas adaptativos. ¿Qué significa eso? Significa que el desafío en el tema del duelo, ya sea por un ser querido, por un trabajo, por una casa, como se mencionaba al inicio, es el cómo me adapto, y adaptarme es cómo yo aprendo a convivir con una nueva realidad. La nueva realidad, por ejemplo, de ya no tener a ese ser querido conmigo. La nueva realidad de que las cosas cambiaron y que nunca van a ser a como eran antes. Entonces, el gran reto acá es en cómo la persona se puede reajustar. Definitivamente va a pasar por una serie de etapas que también ya fueron mencionadas, pero el reto justamente eso es que la persona, a pesar de que va a experimentar ese dolor, va a experimentar esa tristeza, yo siempre le digo a los pacientes, se vale llorar e incluso se vale deprimirse, pero no se vale que se quede en el suelo. Es decir, que la persona llore lo que tenga que llorar, que la persona viva el proceso que tenga que vivir, pero que posterior a un tiempo determinado, que es el que se espera, al menos de acuerdo a la norma, la persona pueda
ser funcional. Y funcional nosotros nos referimos a 4 áreas básicas. Es, por ejemplo, que a nivel laboral o escolar, en el caso del que estudia, a nivel familiar, a nivel personal, la persona pueda rendir o desempeñarse normalmente o al menos con cierta eficacia en esas funciones, pese al proceso que está viviendo. Si una persona ya, el alumno, no rinde del todo en clases, por ejemplo, está a punto de dejar el año y esto es producto del proceso del duelo que pasó y hasta quiere desertar académicamente, entonces ya nosotros estamos viendo que la situación es más compleja y ya dejó de ser un proceso de adaptación a un proceso de desadaptación, es decir, la persona no logró reajustarse a la vida que llevaba antes de. Entonces los procesos de duelo siempre marcan 3 momentos claves en nosotros. ¿Cómo era mi vida antes de? ¿Cómo es mi vida durante? ¿Y cómo es mi vida después de? Si yo no me logré ajustar y ese evento me marcó tanto que ya no he podido regresar al mi antes, entonces ahí es donde estamos encontrando una situación compleja que va a requerir no solamente del apoyo de la familia y de los consejos que nuestra compañera nos acaba de poner ahorita, sino incluso en algunos casos también de una asistencia profesional. Solamente quería hacer ese comentario. Por aquí nos preguntan que si podemos hablar de cómo hablar de la muerte a los niños. Tenemos a la compañera, creo que es Erika, que nos pregunta cómo podemos hablar de la muerte a los niños. Sí. A veces nosotros intentamos utilizar mucho las figuras, el simbolismo, la imaginación, y entonces le decimos al niño, es que tu papá ahora es un angelito y se fue, porque nosotros asumimos que el niño no va a entender, y es cierto, hay momentos de acuerdo a la edad y el desarrollo cognitivo que el niño tenga, que yo le puedo decir, él está muerto, él va a repetir que mi papá está muerto, pero su mente todavía no va a tener una capacidad profunda para asimilar. Entonces, hay quienes recomiendan que, adicional a hablarle directo al niño, a no ocultarle las cosas, no decirle, mira, tu papá va a volver pronto, porque crea una expectativa falsa dentro del niño. Entonces, es hablarle concreto, es decirle, bueno, él ya no está con nosotros, él falleció, pero luego, en el proceso de ajuste del duelo, se puede acompañar, por ejemplo, de cuentos. Hay cuentos especializados, historias que están diseñadas para ayudar el abordaje del duelo. Los niños viven el duelo de una forma distinta a nosotros los adultos. Un niño puede estar triste y con mucha dificultad va a decir estoy triste. Es decir, el cambio se va a notar más a través de su conducta. Ellos todavía tienen ciertas dificultades de introspección, es decir, de conocer su propio mundo emocional. Un adulto, si está enojado, puede decir estoy enojado y sabe que está enojado, mientras que el niño es un cúmulo de emociones, algunas de ellas muy fuertes y nuevas incluso para ellos, que les cuesta expresar. Entonces es importante hacer un monitoreo y una observación directa. ¿A qué cambio en el comportamiento estoy viendo? De pronto ya no quiere jugar, de pronto ya no quiere salir, de pronto comienza a decir es que todo me aburre. Y esa frase de todo me aburre pudiera ser una expresión de una depresión infantil que esté viviendo. Entonces es importante observar, es importante ser concreto y directo con ellos, pero en el acompañamiento se pueden utilizar recursos incluso como el mismo juego. A través del mismo juego o a través de las mismas historias o cuentos que hay diseñadas para esto, se puede ir ayudando a que el niño aprenda a cómo ajustarse a esa nueva realidad. No sé si también mi compañera quiere comentar algo sobre ello. Bueno, va a depender también de la edad del niño, ¿verdad? Como decía Roberto, de la parte cognitiva del niño. Comúnmente en Nicaragua también nos relacionamos mucho a la parte espiritual. Entonces, el niño no entiende de que la muerte es para siempre. Él cree que cuando nosotros le decimos es que se fue, y de repente como a la semana o a los 15 días, ¿y qué pasó con mi abuelo? ¿Qué pasó con mi tío? O él te pregunta eso porque él cree que la muerte, él asimila la muerte como un viaje de ida y regreso. Entonces nosotros debemos explicarle, ¿verdad? De acuerdo. Yo lo recomiendo hablarle específicamente al niño de cómo es verdaderamente la muerte, de que el cuerpo no funciona, de que el cuerpo ya no responde, de que vamos a ir a dejarlo a un lugar y lo vamos a despedir, o que se puede dejar a un lugar y que luego lo vamos a visitar ahorita en este momento de pandemia. Pero un niño, yo no estoy de acuerdo con niños de 3 años, de 4 años, ¿verdad? En que podamos hablarle directamente de esto, no, porque no lo comprenden. Unos niños, las manifestaciones de ellos, algunos niños lo pueden tener
a nivel emocional, pero también esas emociones lo pueden tener con algunas regresiones. Entonces, yo he notado en algunos niños algunas manifestaciones a nivel de que el duelo, ellos lo manifiestan con alguna regresión a nivel de sus esfínteres, lo pueden hacer, o depende, ¿verdad?, de quién sea la persona o el parentesco del niño también, algo otras cosas se pueden representar o lo pueden manifestar. En cuanto a esto, otra pregunta que nos tenía la maestra Maylin dice, bueno, la forma en que podemos hacerlo ahorita en tiempo de pandemia. Bueno, ¿qué sugerencias? Bueno, algunas sugerencias yo decía, Roberto, de que podíamos elaborar algunas aplicaciones, ¿verdad? Con la foto para trabajar eso de lo que es los recuerdos y trabajar eso a manera como de un archivo. He visto mucho en YouTube, he visto en TikTok, en otras aplicaciones esto. En grupos de familia también han utilizado esto. Hay gente que en sus estados pone la foto de algún familiar o algún pensamiento, entonces su amigo se da cuenta, su familiar se da cuenta que falleció o está enfermo el familiar y comienzan aquellos mensajes, ¿verdad?, de solidaridad para acompañar el proceso. También otra de las cosas que yo he experimentado y otras cosas que he visto en la práctica en estos últimos meses es esto, lo de los videos o Facebook Live o algunos videos en WhatsApp, en grupos de familia. Aquellos que no pueden asistir, lo ven y se despiden y ven la emoción desde su casa junto con otros familiares. No sé tú cuál podrías recomendarle. Así es, solamente también sobre ese mismo punto, decir de que, ¿qué tiene que ver? Por ahí nos ponía un comentario, ampliar un poco más el tema de COVID y de duelo, siempre respondiendo a esta misma pregunta. Bueno, el COVID ha cambiado en cierto modo la forma en la cual nos relacionamos temporalmente, porque estamos esperando, Dios mediante, que esto sea un proceso nada más y que ya muy pronto podamos recuperar nuestra normalidad. Sin embargo, ha cambiado la forma en cómo nosotros experimentábamos, vivíamos el duelo, las expresiones culturales que ya habíamos mencionado. Pero una de las características también que tenemos los seres humanos es que somos creativos y que podemos reinventarnos. Y así como los procesos del duelo tienen cierto corte cultural, así también nosotros podemos crear nuevas maneras en las cuales podemos liberar o pasar por estos procesos, como decía nuestra compañera ahorita, por ejemplo, crear un vídeo en el cual yo haga una remembranza de los momentos bonitos con mi ser querido, y eso, por ejemplo, para nuestros ancestros nunca hubiese sido una posibilidad de un ritual de despedida. Sin embargo, es parte de la nueva realidad y también parte de los nuevos recursos que tenemos a nuestra disposición. Aquí es donde entra también un poco en juego el tradicionalismo versus, en este caso, la misma globalización, la misma innovación, la misma creatividad. Al final, lo más importante en todo este proceso es eso, es aprender cómo me adapto a este desafío. Si ya no puedo ir por ahora al cementerio, bueno, pues creo un mecanismo distinto para poder simbólicamente expresar o practicar ese rito que me va a ayudar a ese proceso de sanación emocional. Ok, nos dicen por acá, ¿verdad?, que no estaba claro en cuanto a hablar de duelo en proceso de pandemia o de COVID-19. Nicaragua, ¿verdad?, no considero, ¿verdad?, vamos a tener casos quizás de algunas personas que desde su patología, desde sus enfermedades, ¿verdad?, anterior al duelo, pudieran hacer duelos patológicos o duelos no resueltos. Eso va a depender de la psiquis de cada quien. Pero en Nicaragua, ciertamente, ¿verdad?, nos fuimos a confinamiento, nos fuimos a cuarentena. Entonces, esto no se ha dejado de hacer. Desde la universidad hay un grupo de oración que se ha trabajado y se trabaja 2 veces por semana. Está abierto a trabajar ese acompañamiento, o sea, se ha hecho ese ritual de orar para pedir fortaleza, de orar para que esto pueda bajar su incidencia. Entonces, estos son estrategias innovadoras, estrategias de solidaridad que hemos hecho acá desde la universidad. Hay grupos de WhatsApp donde cuando nos damos cuenta o se dio, ¿verdad?, un repunte bastante alto, desde los grupos de WhatsApp acompañando también a la familia, enviando mensajes y esto. Entonces, creo de que hemos hecho esa parte de comunicación. Verdaderamente el proceso, ¿verdad?, de duelo se vive de forma personal. Un duelo no se vive de forma grupal, porque esto es a nivel emocional y las emociones nosotros las gestionamos personalmente. Entonces,
aunque no estemos en grupo o no estemos haciendo esos rituales de solidaridad con bastantes aglomeraciones, estamos buscando otros referentes de apoyo. Entonces, en esta parte, creo de que hemos como en Nicaragua, ¿verdad? Esto ha ayudado y ha favorecido mucho en esta parte. Lo considero yo así, no sé tú qué dices, Roberto. Sí, totalmente de acuerdo, porque recordemos que ya sea COVID u otro tipo de enfermedad o situación que se dan a lo largo de la historia, el COVID no cambia el duelo, es decir, el proceso de duelo es técnicamente el mismo, es decir, hablando desde los aspectos clínicos, desde los aspectos que ya se han mencionado, la variable que ha habido y ha sido un poquito es el tema de cómo algunas de estas prácticas han tenido que cambiar debido a las medidas de prevención que se han estado tomando, pero eso en sí lo que COVID ha alterado. Ya las verdaderas variables que pueden complicar o no un duelo son esas variables internas que también al inicio se estuvieron mencionando, incluso el tema de si hay antecedentes, por ejemplo, de psicopatologías en una persona, por ejemplo, que tiene antecedentes de una depresión y luego afronta un duelo y de pronto puede descompensarse, una persona que afronta un cuadro de ansiedad generalizada y luego afronta un duelo, lo va a afrontar de una manera distinta a alguien que no tiene este antecedente porque algunos síntomas se pueden acentuar. Pero estas ya son las variables internas, las variables psicológicas que cada persona tenga. COVID lo que ha alterado es nada más la práctica en algunos casos, porque como ya decíamos, acá tampoco tenemos un confinamiento en el sentido de que si es posible, de que alguien tal vez no falleció de COVID, pero yo fui al día siguiente o el mismo día a dar el pésame, lo di. Entonces son pequeñas variables que para algunos sí son significativas, pero lo que ha cambiado es eso. Ya el duelo como tal es una línea general que todos los seres humanos experimentamos, sin importar cultura, como ya lo mencionábamos al inicio, o en este caso el tema vinculado a COVID. Incluso hay personas que no pasan por todas las etapas del duelo que fueron presentados, eso también ya fue mencionado, pero esa quizás la variable en relación al tema del COVID. Por eso quizás fue que percibieron que tal vez no hicimos tanto énfasis en COVID, porque la idea era plantear todo ese proceso, toda esa ruta y esa relación que existe también entre duelo y cultura y estas estrategias que se están planteando para cómo poder afrontar y fortalecer. Por acá también dice, bueno, la muerte, específicamente en cuanto a COVID-19, la tarea es para los que sobreviven, porque específicamente la soledad o las implicaciones por pandemia es para la persona o el enfermo, ¿verdad? Que muere solo, muere en la soledad. Eso estamos claros, esto es así. Entonces, algunos familiares incluso con algunos síntomas que presentaban sus deudos, optaron por no llegar a una asistencia hospitalaria por este tema, ¿verdad? De no despedir o acompañar. Pero es el tema del contagio, verdaderamente es más el tema del contagio, el tema de la muerte, es lo único absoluto que tenemos en la vida, pero siempre a nivel se han hecho estudios, ¿verdad? La actitud ante la muerte siempre va a ser negativa. Claudia Verónica Arana nos dice, ¿verdad? Que de la parte cultural y artística también es una estrategia para poder despedir muy bien. Entonces se puede hacer arte, se puede hacer algún dibujo, a nivel corporal también hay trabajos terapéuticos que se pueden hacer y son estrategias también para poder despedir a nuestros deudos. Dice Claudia, sería interesante un comentario respecto cómo despedir a tu familiar morir. Bueno, no sé acá qué sugerencias o recomendaciones podrías dar. Sí, bueno, cuando está la posibilidad de estar con el familiar, naturalmente cuando tenemos a un familiar enfermo y de pronto está convaleciente, una de las cosas que menos queremos hablar con ellos es el tema de la muerte. ¿Por qué? Porque no queremos en el fondo pensar en la posibilidad de que va a tener que partir. Cuando se puede hacer la despedida con el familiar, es importante entonces no limitarnos al momento de hablar. ¿En qué sentido? En que incluso tener la libertad de poder resolver asuntos pendientes que a veces sentimos que quedan con el ser querido, de pronto el tener que pedirle perdón si así lo consideramos necesario, la reconciliación incluso familiar que es clave, tanto para el que queda como para el que se va. Es decir, el que se va le preocupa no solamente el hecho de que va a morir, sino los que quedan. Muchas veces la preocupación del que queda es más fuerte que el miedo a irse. Y entonces en este sentido es importante
aprender a cerrar esos ciclos con la persona si es posible. Es decir, hablar con libertad con la persona, incluso decirle, mamá, yo no quiero que se muera, pero si se muriera, le gustaría que hiciéramos algo. Hay personas que hasta dicen, quiero llevar mariachi. Y si se da o no se da cuenta el difunto de lo que pasó después de que murió, eso ya depende de la creencia de cada quien, pero no es tanto el punto de si se da o no se da cuenta, es la satisfacción que yo tengo de saber que estoy cumpliendo con su última voluntad, que esta era la comida que quería que se dieran, que esto es lo que quería que se hiciera. Entonces sí es clave cuando se puede con la persona hablar francamente. Yo sé que nunca quisiéramos hablar de la muerte con ese ser querido, porque es casi como estarle diciendo, ya te vas a ir, pero es necesario, es bueno cerrar ciclos, es bueno pedir perdón si es necesario hacerlo, es bueno reunir, hay familiares que piden que se reúnan a sus hijos, a sus nietos, para poder incluso darles una bendición o darles unas palabras finales. Si luego se recupera y gracias a Dios la persona sigue viviendo, nada se ha perdido. Al menos se dio esa expresión y se fortaleció ese vínculo familiar. Aquí nos dicen, ¿verdad? Que es la parte de no poder despedir al deudo, que si hay comentario, específicamente dice, pues ya el ser humano sabe que puede pasar en algún momento, pero al no acompañar a su ser querido, al no verlo por última vez, hace que el duelo sea más lento y doloroso. Sobre todo aquello, ¿verdad? Donde la persona se contagió en otro país, murió y se enterró, sin poder acompañarlo su familiar. Sí, comentario. Bueno, esto es así. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Más aquellas personas que pudieron fallecer en otros países y el tema, ¿verdad? De trasladar el cuerpo y no poder despedir ahorita en este momento. Creo que esto va a ser un poquito más largo el proceso de duelo hasta que podamos pasar esta pandemia, ¿verdad? Quizás podemos trabajar. Hay algunos países que tienen resguardado los cuerpos en algunos contenedores todavía, ¿verdad? Entonces, en esto quizás hasta el momento no se ha pensado todavía en repatriar el cuerpo. En algunos momentos que he atendido a algunas personas que sus familiares estuvieron desaparecidos o que sus familiares no han visto todavía el cuerpo, yo creo de que el duelo todavía está como un duelo pospuesto. Un duelo pospuesto, porque dentro de mi experiencia, ¿verdad? Que he vivido, hasta que tienen noticias o encontraron el cuerpo de ese familiar, hasta ese momento ellos viven por primera vez el duelo. Porque en el momento que pasaron 6, un año, esperando tener alguna respuesta de su familiar, ellos en esa parte positivista, en esa parte de esperanzadora de encontrar a su familiar vivo que estuviera secuestrado, entonces, ellos no viven el duelo. Creo que en esta parte de no poder despedir al familiar, creo que ese duelo se está posponiendo, pero se tiene que vivir. Exacto, y pasa con personas que, por ejemplo, tal vez no están en el país y se va a tener que enterrar al ser querido, y a veces uno les pregunta, yo tuve el caso con un amigo, por ejemplo, que le dije, era su mamá la que había muerto, ¿querés que te retransmita? Le digo, a través de video, y él me dijo, no quiero, yo quiero recordarla como era viva. Pero ¿qué sucede? Que uno a veces ve positivo el hecho de que la persona no vea aparentemente la imagen de su ser querido muerto, o al menos imágenes o fotografías de la vela, pero es mejor afrontar, es decir, es mejor cuando la persona tiene la oportunidad de experimentar el tener el cadáver de frente o tener la caja de frente, o cuando están viendo que la tierra está cayendo sobre la caja, eso ayuda a que la persona pueda afrontar, porque hay un impacto, es un choque. A veces quisiéramos evitarlo, pero para ser honesto es preferible cuando esto se puede dar, porque queda esa sensación en la persona de que efectivamente el ser querido ya partió al haber tenido ese contacto. Entonces, por eso para muchas personas es clave el tema de tener el cuerpo o el cadáver. Algunas personas dicen, por ejemplo, fue en el mar, que el barquito se perdió en el mar, o posiblemente se ahogaron, y los familiares dicen, no, pero es que no vamos a tener paz hasta que lo tengamos vivo o muerto, pero los queremos. Entonces, ¿por qué? Porque eso ayuda a uno aprender a saber a qué es a lo que vamos a afrontar, porque el clavo es, o la parte difícil, que no puedo vivir un duelo cuando no sé si es un duelo o no. Es decir, cuando la persona tiene la sensación de que no sé si murió o no murió, si está perdido, si va a aparecer. Entonces eso hace todavía más complejo el proceso de recuperación versus cuando tienen ese impacto de que dicen, bueno, ahora sí, esta es la dura realidad, voy a llorar, voy a sufrir, pero luego me voy a adaptar y me voy a recuperar.
tiene apagado el micrófono, compañero. Sí, Gamaliel dice que debemos normalizar el tema de hablar de la muerte y no verla como un tabú. Muy de acuerdo, ¿verdad? Exacto. La actitud hacia la muerte es otro tema también pendiente. Sabemos, ¿verdad?, que no somos inmortales, somos seres mortales y debemos de hablar y hablarlo como un tema, ¿verdad?, cotidiano, porque es un tema bastante a veces común. Es lo único absoluto en esta vida, digo yo muchas veces. Ok, sí, no sé si tienes otros comentarios, compañeros, para dar cierre. Por mi parte, todo bien, solamente agradecerles a todos aquellos que han estado acompañándonos en esta tarde. Gracias por sus comentarios y gracias por esas excelentes participaciones que también han tenido. Dice también por acá que sería bueno abrir consultas en línea, una especie, bueno, también algunos colegas se han abierto a este tipo de estrategias. Precisamente desde las culturas hacen que se guarden o se arrastre este tema, ¿verdad? Los ritos de nuestros pueblos originarios eminentemente colectivos ahora es la gran red social. Así es una de las nuevas formas, ¿verdad? Pero los ritos que estamos haciendo ahora los estamos haciendo desde la parte tecnológica. Sí, sí, muy de acuerdo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos. Nosotros, ¿verdad?, compartiremos esta ponencia a través de la página de nuestro vicerrectorado, a través de la página también de YouTube de nuestro vicerrectorado. Les agradezco mucho por sus comentarios. Dice muchas gracias por el tema, por los ponentes, éxitos, felicidades. Bueno, varias felicitaciones por acá. Entonces, te agradezco, Roberto, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes. Nos acompaña desde Granada y es otra parte, ¿verdad?, que estamos trabajando también en el tema de innovando. Quizás a veces lo hacemos presencial, pero ahora lo estamos utilizando la red para también hablar de estos temas tan pertinentes en el contexto de pandemia. Muchas gracias a todos. Por mi parte, saludos. Muchas gracias. Saludos.